Otros temas menores. La Unión Europea, la ONU y otras organizaciones. Son muchas las personas que en la Unión Europea, en la ONU y en cualquier estructura supranacional ven un gobierno mundial al servicio del anticristo. No sé qué pueda ser de estas organizaciones en el futuro. Tal vez algún día esto sea así, pero en el presente escribo este libro en el año 2017. Tales organizaciones no son en ningún caso ni la bestia del Apocalipsis, ni el anticristo se ha manifestado, ni se verifican los signos anunciadores del Apocalipsis. Otros ven esa bestia en los Illuminati, en el gobierno federal de Estados Unidos, en el Club Bilderberg, en cualquier supuesto grupo secreto en la sombra que mueve los hilos del mundo. No puedo dar ningún consejo a los urdidores de castillos de hipótesis en el aire, porque el que tiene esta mentalidad no la va a cambiar por el hecho de que yo le dé un consejo. Pero a la gente crédula que lee estas teorías basadas en otras teorías, le recomendaría que ayune de esta literatura y viva tranquila en el Señor, que viva su fe en paz y sin inquietud. Me gustaría recomendar a estas personas crédulas que se centren en el texto bíblico, en su sobriedad y belleza, pero es preferible que ayunen también de eso, pues una vez que este veneno de la mentalidad apocalíptica ha entrado en una mente, se produce una verdadera deformación de la capacidad de interpretación de la realidad de la que es difícil salir. En esos casos se hace necesario ayunar de todo lo que tenga que ver con el fin de los tiempos. A estas personas las he evitado llamar milenaristas, porque el texto joánico ciertamente habla de un milenio de reinado de Cristo. He evitado usar esa expresión por eso y porque la doctrina así llamada milenarista defiende algo muy concreto. En definitiva, una parusía de Cristo antes de la batalla de Gog, de manera que se suele usar esa expresión del milenarismo de un modo bastante amplio e impreciso. Ni este libro ni ninguno podrá evitar que los apocalípticos vean en cada presidente de Estados Unidos y en cada papa al anticristo que ya está aquí. Pero libros como el presente sí que podrán vacunar a los todavía no infectados frente a ese virus de las mentes. Ojalá que esta obra haga dudar a los menos radicales, dudar de sus certezas inquebrantables fundadas en castillos en el aire. Alguien, enfadado, alegará que sus teorías se basan en tal o cual versículo. A tal persona hay que recordarle que basándose en 1, 5 o 10 versículos se puede fundar cualquier secta. El Apocalipsis debe ser interpretado como un todo, como una sinfonía armónica de signos. A ningún sectario le encajan todos los versículos, pues muchos de ellos, como se ha visto, son identificativos y lo hacen de un modo muy concreto. El ecumenismo. Especial predilección tienen los cristianos apocalípticos por aborrecer de todo ecumenismo. Tienen el temor de que una especie de federación de iglesias les perseguirá. Para ellos, el Papa de Roma es el artífice demoníaco de esta nueva falsa iglesia, siendo el fautor oculto la ONU, siempre la ONU. Un discurso tan simplista no merece pérdida de tiempo en estas páginas. Cuanto más grande es un teólogo, más fácil resulta discutir de todo
y a esgrimir argumentos de un modo siempre constructivo para ambas partes. El fanático, por el contrario, solo busca que le escuches. El ecumenismo es algo querido por Dios, que es Padre de todos y que quiere que vivamos en armonía. Aunque sí que es cierto que, como se ha visto en las páginas precedentes, el régimen de la bestia será una mezcla de lo político y lo religioso. Sus dirigentes, para perseguir a los verdaderos seguidores de Cristo, sí que pueden basarse en la creación de una especie de federación de iglesias que defienda lo políticamente correcto. Esa amalgama de cristianos que se han adaptado al mundo puede ser el aval perfecto para perseguir inquisitoriamente a los que no se adapten a los preceptos constitucionales. Pero esto, que sí que pienso que pueda suceder, no ha sucedido en nuestro tiempo. No podemos perseguir a los malos del futuro en los inocentes de ahora. No podemos perseguir en el buen ecumenismo actual a los cristianos políticamente correctos del futuro que se amoldarán a los dictados de la inicua sociedad futura. Cuando eso suceda, ya se verá claro, y esa parte perseguida por la bestia puede estar formada por católicos, protestantes y ortodoxos. Los fieles perseguidos no tienen por qué pertenecer solo a una confesión. Y al mismo tiempo, la amalgama de cristianismo y valores constitucionales puede estar formada por miembros de diversas confesiones, católicos liberales incluidos. De la imposición de lo políticamente correcto por parte de la sociedad, poco a poco se iría pasando a lo idolátrico. Esa etapa final es, por lo menos, lo que describe el texto joánico. En base al texto del Apocalipsis, no se puede afirmar que parte de la sociedad llegue a profesar una doctrina abiertamente satánica. Tampoco se puede descartar. El texto sagrado solo habla de idolatría, la cual lleva en una etapa final a marcar a los cristianos y por último al martirio. Los primeros pasos de la persecución. Al hablar de persecución, he mencionado a católicos, protestantes y ortodoxos. ¿No serán perseguidos los musulmanes o los budistas en esos tiempos finales? El budismo difícilmente será perseguido. Su doctrina está reducida a unos pocos principios esenciales que difícilmente van a molestar a los gobernantes de cualquier nación. Como un junco, los budistas serán flexibles. Los musulmanes sin duda sí que serán perseguidos por ese régimen idolátrico futuro. Los cristianos debemos defender los derechos constitucionales de los musulmanes. Se equivocaría el cristiano que pensase que el Estado hace bien en perseguirles a ellos, porque lo que se les aplique a ellos acabará aplicándose a los cristianos. La medida que se les aplique se nos aplicará. Las primeras medidas legales pueden estar adaptadas a ellos, pero después se adaptarán a nosotros. Resulta inteligente, por parte del Estado, perseguir primero a unos y después a otros. Aplicar el rigor de la ley sobre un grupo para después aplicarlo sobre otro. La lucha contra el terrorismo, la discriminación de la mujer o la homofobia pueden ser excusas perfectas para el desarrollo de toda una línea legislativa que lleve a los grupos religiosos a perder sus derechos constitucionales. Los creyentes basamos nuestra libertad de culto en la Constitución, pero los que nos ataquen, precisamente, alegarán que somos nosotros los que vamos contra la Constitución al no aceptar ni los valores comunes de una sociedad ni los derechos amparados por la ley. Por poner un ejemplo, usted no acepta la ordenación sacerdotal de la mujer. La Constitución ampara la igualdad de los ciudadanos. Luego, usted va en contra de la Constitución. Sin duda,
el argumento legal que esgrimirá el Estado es que todos los grupos religiosos deben estar de acuerdo con los principios constitucionales, y los parlamentos y congresos del mundo progresivamente irán aprobando leyes contrarias a la moral de las religiones. El Estado será taxativo: o aceptas la existencia de estos derechos, entre comillas, o el Estado no te reconocerá la personalidad jurídica. Sin personalidad jurídica, una denominación religiosa no puede tener ningún edificio a su nombre, ni una cuenta bancaria para recibir donativos, ni contratar a nadie para que trabaje para ella. Al principio, la persecución puede comenzar por grupos más fanáticos, y poco a poco, ya acostumbrada la sociedad, la persecución judicial del Estado podrá engullir presas más grandes. No hace falta que el texto joánico especifique todos los pasos para entender que la persecución puede seguir esas fases aquí descritas, hasta llegar al derramamiento de sangre de los mártires. ¿Por qué se llega a eso? También vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4b. Evidentemente, no se llega a la persecución sangrienta en nuestros estados de la noche a la mañana. Lo más razonable es que la persecución siga estos pasos o similares. Retirada de la personalidad jurídica. Persecución judicial contra individuos. De las multas se pasará a la cárcel. En medio del crecimiento del odio a los cristianos aparece un Estado totalitario que hace del cristianismo no constitucional el culpable de todos los males. Encarcelamiento de mayor número de cristianos. Martirio. Resulta inconcebible actualmente que nuestras democracias puedan convertirse en una dictadura religiosa, pero precisamente eso es lo profetizado por San Juan. Ellos, los decapitados, no han adorado a la bestia o a su imagen, y no han recibido su marca en sus frentes o sus manos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4c. Y los decapitados está escrito entre corchetes como una aclaración, referida al pronombre. Ahora resulta inconcebible, pero también era impensable en 1930, que en poco más de 3 años los alemanes renunciaran a todos sus derechos, absolutamente a todos. Adoraran a un hombre, se comenzara una persecución religiosa masiva contra los judíos bajo la excusa de la raza, y el Estado comenzara abiertamente a dar los primeros pasos en orden a lograr la paganización de toda la sociedad. La ciudad de las 7 colinas. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Es algo evidente que únicamente hay 2 ciudades identificadas en el libro del Apocalipsis, Jerusalén y Roma. Resulta muy sorprendente el que se diga que la bestia estará asentada sobre Roma, pues esa ciudad hoy día, en el año 2017, tal capital no tiene ninguna importancia dentro de la Unión Europea, y menos todavía a nivel mundial. ¿Cómo es posible que una ciudad que es una más dentro de los 28 estados de la Unión Europea se convierta en la gran urbe del planeta? Una respuesta posible es que mucho tienen que cambiar las cosas si esa es la ciudad profetizada. Cierto es que la aparición de este régimen, que es la bestia, implicará un radical cambio en la geopolítica. Sin embargo, existe otra interpretación posible al mensaje de ese versículo, y es la que sostengo. Ya he dicho que la lectura preterista forma parte ineludible del texto joánico. Revelación de Jesucristo, al cual Dios
se la entregó para mostrar a sus siervos las cosas que deberán suceder en breve. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Por tanto, la lectura preterista no es una lectura añadida. Forma parte del texto. El libro está escrito para buscar en él una lectura pasada, presente y futura, personal y colectiva, política y hasta levítica. Los primeros cristianos, está fuera de toda duda, hacían esfuerzos por identificar las cabezas de la bestia con los emperadores romanos. Es algo natural. ¿Quién puede leer ese texto en el siglo I y no intentarlo? Trataban de buscar si el número 666 coincidía con el nombre de algún emperador. Que esto es así se ve palmariamente, claro, en que algunos copistas llegaron a pensar que el número 666 era un error de otro copista, y que lo que realmente debió haber en el manuscrito original era 616, cifra que sí que coincide con Nero Caesar, transliterado al hebreo. Desgraciadamente, para estos convencidos correctores, los manuscritos más antiguos decían 666, por eso son los que más se extendieron, siendo los manuscritos corregidos unos pocos. Pero, aun siendo pocos, nos dan una valiosa visión acerca de cómo entendían el número, y por ende, cómo interpretaban quiénes eran las cabezas. Todo esto nos ofrece lo que pienso que es la verdadera interpretación de la Gran Babilonia, como la ciudad asentada sobre las 7 colinas. Los lectores de los primeros siglos pensaban que era Roma. Ellos veían la realidad de su época reflejada en el texto joánico. El consuelo que ofrece el texto joánico les vino finalmente. Ahora bien, ¿eso significa que la bestia futura deberá estar asentada en una urbe que será Roma? En mi opinión, no. El mensaje de ese versículo de las 7 colinas es que habrá una urbe futura que será como Roma, con su poder y sus vicios, con parecida tiranía constitucional, aunque revista otras formas legales, y su crueldad para con los pueblos que sufran sus patas de oso y sus fauces de león. La nueva urbe podría ser la aldea global, y la bestia podría ser un régimen no político, sino un nuevo orden planetario que se hubiera implantado de forma universal. Eso no lo veo posible. Primero, porque se habla varias veces del trono de la bestia, como si existiera una capital, una conurbación, una megápolis, que fuera por antonomasia la Nueva Babilonia. Segundo, si la bestia fuera un nuevo orden planetario universal, ¿contra quién lucharía? El texto deja claro que hay varios poderes que luchan entre ellos. Sí que podemos hablar de un nuevo orden mundial, siempre que sea extenso, pero no planetario de manera universal. Así que la Gran Babilonia será como la antigua Roma, pero eso no significa que se asiente sobre su solar, y la bestia sin duda será un nuevo orden con vocación planetaria, pero todavía en gestación, y que requerirá de un régimen político para llevar la guerra al mundo.